recordemos, ethos significa, a ver si se ve. Ethos significa costumbre y de la ahí viene ética. Dice, según él, la doctrina empirista es estudio de las costumbres. Los romanos tienen sus costumbres, los esquimales las suyas, los shuaras, los salasacas tienen sus costumbres. Entonces, la ética sería un estudio empírico de las costumbres. ¿Sí? Entonces, esa es una caracterización de la ética desde el punto de vista empirista. ¿Sí? Aquí es simplemente la definición de ética hace referencia a la etimología griega, o estudio de las costumbres. ¿Sí? Entonces, voy a poner ahí la palabra empirismo para que ustedes vean que esa caracterización la manejan los empiristas. Una cosa es estudiar cómo se comporta la gente, qué es lo que hace, cuáles son sus costumbres, sus hábitos, y otra cosa es cómo deberían comportarse. ¿Sí? Los romanos detestaban el asesinato al padre. En cambio, los esquimales abandonaban a sus padres cuando ya estaban demasiado viejos. Ellos son nómadas, de modo que cuando se trasladaban de un lugar a otro, les dejaban a sus padres que ya estaban muy ancianos, muy débiles, y eso es como dejarles morir, algo que no habría sido permitido por los romanos. Entonces, ahí tenemos distintas costumbres. Una misma práctica es aceptable, es lícita en una sociedad y es lo contrario en otra, es prohibida, es desaprobada, censurada. Entonces, desde el punto de vista empirista, la ética simplemente estudiaría eso, las costumbres. Ahora, pasemos a la palabra moral. ¿Sí? Aquí tengo moral. Vamos a la parte latina, en la segunda mitad del diccionario. Vean en la página 24. ¿Sí? Página 24. A ver. Un ratito. A ver, entonces, ¿quién quisiera, por favor, leer lo que significa moral? Yo, Joana. Ya, Joanita, por favor, le escuchamos. Moral. Según Cicerón, filosofía de las costumbres se emplea a veces como equivalente a ética. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense, tenemos aquí dos cosas. A ver, en primer lugar, una referencia a Cicerón. Él es un autor romano. Él es un poco ecléctico, no tiene un pensamiento tan original. Obviamente en cuanto a escritura latina, es el máximo, el representante de las letras, es un clásico. Cualquiera que necesita aprender latín lee sus obras de él, que están en un estilo excelente. Pero en cuanto a filosofía,
sigue varias corrientes, ¿sí? A ver, por supuesto, también conocía mucho de las leyes de los romanos, es decir, pero decir que era jurista tampoco es tan exacto. Es más o menos del siglo I de nuestra era. Entonces, Cicerón vuelve a esa caracterización que ya dijimos antes. La moral tiene que ver con ethos, con las costumbres, ¿sí? Y finalmente se dice que moral a veces, sí, digamos nuevamente, a veces es equivalente a ética. Bueno, ahí hay discusión entre los filósofos. No siempre a ver, ética y moral, no siempre los filósofos identifican ambas disciplinas, pero la definición que yo les he puesto ahí es exactamente la misma. En ambos casos se hace referencia al carácter, perdón, a las costumbres. No hemos visto aquí, podemos dejar para una próxima clase, también el ethos, pero en vez de eta con epsilon, significa carácter. Ahí tiene otro significado. ¿Sí? Entonces, verán, ética en sentido empirista es estudio de las costumbres y también moral, según Cicerón. Es importante ahí la referencia a Cicerón. Filosofía de las costumbres. Estudio filosófico de las costumbres. ¿Sí? Pero eso más bien tiene relación con un punto de vista empirista. Lo único que les digo es que un racionalista no puede admitir esa definición. Sí les hago caer en cuenta que definir la ética o la moral de la misma manera como estudio de las costumbres es algo aceptable solo desde el punto de vista empirista, pero no desde otras corrientes. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto acabo vocabulario filosófico para pasar ahora al análisis gramatical. No sé si tienen tal vez alguna pregunta con respecto a estas palabras que hemos visto el día de hoy. Entonces, hermenéutica, semeion, semántica, ethos, mos, ética y moral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? No. Entonces, a ver, entonces, Camila, usted sigue grabando de corrido y después hace el corte, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, pasemos directamente a... Vamos a hacer ejercicios por última vez en el resto de la hora de análisis gramatical. ¿Sí? Me permite entrar la pizarra y les dicto ejercicios. A ver, veamos la oración. Se le hincharon los pies.
Esta oración me parece que no está en las hojas que tienen ustedes. Es un nuevo ejercicio, aunque no estoy tan seguro. A ver. Voy a poner el número 1, que consta, que es para esta reunión. ¿Sí? A ver. Se le hincharon. Bien, voy a subrayar el pronombre le y tenemos que descubrir qué función cumple ese pronombre. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, a ver, veamos, ¿dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo? Hincharon. Hincharon. No, no es hinchar. Falta, el verbo no es precisamente hinchar, está incompleto. ¿Cuál es el verbo? Se le hincharon, sería, profe, es como devolverse. No, pero tampoco, no tiene este pronombre. Eso Sí. ya, ¿cuál es el verbo? Me dan dos Sí. respuestas Se incorrectas. hincharon. Se hincharon. Sí. Se hincharon. Se hincharon. Hincharon. Entonces, el verbo es hincharse. Verán, nosotros podemos hinchar llantas, hinchar globos, hinchar una bolsa. Eso es verbo transitivo, pero otra cosa es el verbo hincharse. Es un verbo reflexivo, es diferente. Entonces, cuando les hago la pregunta, ¿cuál es el verbo que aparece en la oración 1? La respuesta no es simplemente hinchar, sino el verbo hincharse. Es un verbo reflexivo. ¿Sí? Bien, noten que el verbo está en plural. Se hincharon. ¿Sí? Se hincharon. Aquí tengo un pronombre en singular. ¿Sí? Voy a poner el número del verbo, hincharon, esto está en plural, y le está en singular. ¿Sí? ¿Sí se comprende eso? Singular y plural. ¿Sí? Bien, eso es número, número. ¿Sí? Bien, el verbo está en singular, perdón, en plural. En plural. Ahora, veamos, ¿quién de ustedes me dice cuál es la pregunta para encontrar el sujeto del verbo? ¿Qué se Se hincharon? hinchó. ¿O qué sí? ¿Qué A se ver, le hincharon? ¿qué cosas se hincharon? Bueno, más sencillo tal vez, ¿qué se hincharon? Y la respuesta es Los pies. los pies. Bien, entonces, aquí ponemos esto es sujeto. ¿Me ¿Sí? entiendes? Entonces, el verbo es, ¿de qué tipo es el verbo? Copulativo. Semicopulativo. No, Reflexivo. el verbo es intransitivo. 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 Intransitivo, ¿sí? Bien. Ahora, veamos, pensemos en lo que significa la oración. Si es que se hincharon los pies, eso puede ser por varios motivos, pero hay tal vez una inflamación. Puede ser que se tropezó, se lisió el tobillo y se hinchan los pies, ¿sí? Eso significa que tal vez necesita ir a un médico, ya no puede caminar, siente dolor. Entonces, ahí hay un inconveniente. Podemos decir es un malestar, podría ser una infección, ¿sí? En todo caso, estamos hablando de algo negativo, ¿sí? Que siente la persona. Aquí estamos hablando de él o ella, no sabemos a quién se le hincharon, ¿sí? Los pies. Entonces, los pies se hincharon, se le hincharon a alguien, ¿sí? Veamos qué función cumple le. Si es que es la persona perjudicada por la hinchazón. Objeto directo. ¿Eso es? ¿Qué función? Objeto indirecto. Correcto. ¿Sí? Objeto. Objeto. Objeto
directo. Esa es la respuesta. ¿Están de acuerdo? ¿Se comprende? Sí. Bien, vamos a otro ejercicio. ¿Sí? A ver, veamos el... Le gustaba madrugar. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Entonces, veamos aquí cuántas oraciones simples tengo. Una. Vean, ¿qué dicen los demás? ¿Será que tengo 2 oraciones? Porque están 2 verbos. Madrugar y gustaba. ¿Sí? Verán, tengo tantas oraciones cuantos verbos conjugados. El verbo madrugar no es conjugado, por lo tanto, no es... ¿Cuál es el verbo conjugado? Gustaba. Gustaba, ¿sí? ¿Qué tipo de verbo es? Verbo Transitivo. Intransitivo. 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 ¿Sí? Verán, ¿por qué es intransitivo? Porque ya dentro de su propio significado tiene la idea de producir un gusto a alguien. Ya el propio significado del verbo ya tiene un objeto directo, ya no admite más. ¿Sí? Es causar un gusto a alguien. ¿Sí? Bien, ahora hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Alguien me puede decir? ¿Te gustaba quizás? ¿Quién le dijo? ¿Qué le ¿A gustaba? quién le gustaba? No, ¿Qué, es qué le ¿Qué le gustaba? gustaba? Claro, ¿qué le gustaba? Respuesta, madrugar. correcto. Por lo tanto, ¿sí? Fíjense cómo en ambos ejemplos, las oraciones 1 y 2, el sujeto está al último, ¿sí? Y ese es el orden normal del sujeto, ¿sí? Ahora, a ver, discúlpenme, no subrayé la expresión que deberíamos analizar, era madrugar. Sujeto. Ya está, ¿sí? Ahora, simplemente para terminar el análisis, ¿sí? El gusto o el agrado o contento, eso es un sentimiento que alguien experimenta. Y el que experimenta un sentimiento, ¿qué función cumple? Intransitivos. Objeto Objeto indirecto. indirecto. Objeto indirecto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos entonces Sí. Es ¿Está posible claro? que llueva. ¿Perdón? A ver, veamos. Trataremos de eso luego de que termine la carta. Bien, entonces, fíjense, aquí tengo cuántas oraciones, contemos cuántos verbos conjugados, ¿sí? Cuántas oraciones simples, ¿sí? Trataremos de eso, esa es una oración, y la otra es, luego de que
termine la carta. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los verbos que aparecen? Esta es una oración compuesta. O si quieren, molecular no se utiliza mucho. En lógica sí, pero en gramática no. ¿Cuál es el primer verbo que aparece? Tratar. Trataremos. Verbo 1. ¿Y el segundo verbo? Termine. Termine. Verán, aquí me piden que analice luego de que termine la carta. ¿Qué es todo esto? ¿Sí? ¿Qué función cumple? Esta es una oración subordinada. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora, analicemos el verbo tratar. Tratar algo. ¿Sí? Hagamos la pregunta, dice, para encontrar el sujeto, dice, trataremos eso. Trataremos. ¿Qué Trataremos. cosa? A ver. ¿Qué trataremos? No. A ver, ahí hay un error. Verán, el sujeto de este verbo tiene que ser personal, una persona. Sí, pero ¿en qué número está? No ¿Quiénes dice, trataremos? Sería plural. ¿Quiénes trataremos? ¿quiénes tratarán? No digamos quiénes trataremos, sino ¿quiénes tratarán? ¿Sí? La respuesta es Nosotros. nosotros, ¿sí? La terminación del verbo nos dice que el sujeto es la primera persona del plural, nosotros. No está aquí dicho, no hace falta, ya esto se llama desinencia. Este es un sujeto desinencial, si quieren, tácito. Bien, ahora, ¿qué tipo de verbo es tratar? Tratar un asunto, tratar un problema, ¿es un verbo? Intransitivo. No. A ver, transitivo. Ah, pues, uno es el otro. Transitivo. A ver, si es que es transitivo, tiene objeto directo. Hagamos la pregunta correcta para encontrar el objeto directo. ¿Trataremos qué? ¿Correcto? Respuesta. Eso. ¿Sí? Objeto directo. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, dice, luego de que termine la carta, ¿sí? No se sabe cuánto se va a demorar hasta terminar la carta. Puede ser 5 minutos, media hora o más. Me está dando el tiempo de cuándo se va a realizar esto, de tratar eso. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera la pregunta, ¿trataremos eso cuándo? La respuesta es en este momento, ¿sí? O después de que termine la carta. Eso puede ser, por ejemplo, a las 5, a las 6, a las 7 de la noche. Entonces, está expresando esto, no les voy a decir con la palabra precisa, un momento, ¿sí? Una situación temporal. ¿Qué función cumple esta oración? Complemento circunstancial, tal vez. Complemento circunstancial. ¿Sí? Complemento No hace falta que circunstancial. especifiquemos de qué, basta con poner CC, complemento circunstancial. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos, ¿no? Entonces, vamos a una siguiente oración. Profe, ¿Sí? hay una, no sé si nos puede ayudar es una que dice, es posible que llueva. Ya, a ver. Voy a borrar esto para hacer espacio.
A ver, ¿eso es de qué hoja? Es del ejercicio, es de la hoja 4, el ejercicio 18. Ya. Es posible que llueva, ¿no es cierto? Sí, Ya. señalado es posible. Ya. ¿Ya? Verán, entonces, empecemos analizando, perdón, encontrando el verbo. ¿Dónde Está está el señalado verbo? es posible, no solo posible, es Ah, posible. perdón. Ya. ¿Dónde está el verbo? Ya. Entonces, aquí, ¿qué tipo de verbo es? Copulativo. Copulativo. ¿Estamos? Ah, verbo copulativo. Bien, ahora hagamos la pregunta para encontrar el sujeto del verbo. ¿Quién me dice? ¿Qué es posible? Correcto. Bien, entonces, ¿y la respuesta es? Que llueva. Ajá. Eso es sujeto. ¿Estamos? Sujeto. Que llueva es posible. ¿Ya? Ahora, analicemos, el posible es un adjetivo que se está refiriendo a que llueva. Llueva significa a ver, es una posibilidad, ¿sí? A ver. Bien, entonces, que llueva es posible. Si es que es verbo copulativo, está uniendo el sujeto ¿con qué? Con el atributo. Con el atributo. Atributo. A ver, entonces, el posible, eso es atributo. ¿Sí? Ahora, verán, entonces, tengo ahí tres elementos: sujeto, verbo copulativo y atributo. Y voy a enumerar. Sujeto, fíjense, el sujeto está al último. No nos confundamos, no siempre la primera palabra de la oración es el sujeto. Aquí está al revés. ¿Sí? Ya, que llueva es posible. Segundo elemento es el verbo. Y en tercer lugar, el atributo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, entonces, ahora la pregunta es, ¿qué función cumplen? Es posible. Es decir, esa es la pregunta. Y la respuesta es, mira, en esta oración tengo que llueva, sujeto, es copulativo. El verbo copulativo es la cópula y el atributo. Pero la unión de verbo más sus complementos, eso es, y estoy diciendo que es posible, eso es una propiedad del hecho de que llueva. ¿Sí? Eso se llama predicado. ¿Sí? ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto. Si es que una oración tiene dos elementos, ¿sí? Entonces un elemento es el sujeto, el otro es el predicado. ¿Sí? Sujeto y predicado son dos nociones que son
interdependientes, la una se define a partir de la otra. Sujeto es aquello de lo que habla la oración. ¿Y qué es predicado? Es aquello que se dice del sujeto. ¿Sí? Entonces, cuando una oración se puede dividir en dos miembros, en dos elementos, uno de ellos es el sujeto y el resto de la oración, aparte del sujeto, eso se llama predicado. El predicado no es solamente el atributo, el predicado incluye el verbo con sus añadidos, sus complementos. En este caso, como teníamos verbo copulativo, lo que acompaña al verbo copulativo es el atributo. Entre ambos forman el predicado y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, bueno, ya se me acabó la clase. A ver, solamente antes de que se vayan, Camila, ¿usted está hace una captura de pantalla o no hace falta? Sí, yo sé tomar captura de pantalla de todos los chicos. O sea, Ya, de los sí. participantes. A ver, ¿puede hacerlo o Ya, ya terminamos? ya le estamos. Ya, por favor. Regálame, no se vayan. Bueno, entonces yo ya de mi parte me despido. Nos vemos mañana. A ver, posiblemente puede ser que les mande el último deber de análisis gramatical. Por favor, traten de terminar hoy día. Creo que ya hoy día terminaba el plazo y mañana revisamos los ejercicios en los que han encontrado alguna dificultad de las hojas 3 y 4. ¿Sí? Gracias, hasta mañana, una buena tarde. Hola, profe. Está bien, profe, cuídese. Me voy.